Gracia y paz, hermanos. Los gentiles del patio. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Esos gentiles son todos los gentiles de la tierra? No, lo vamos a comprobar leyendo unos cuantos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, escuche bien, no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Hay unos gentiles que no tienen ley. Esos que no tienen ley son los gentiles que entraron en el pacto en la sangre del Mesías, en el nuevo pacto de la sangre del Mesías, y son aquellos que por naturaleza hacen lo que es de la ley. Pero sin embargo, hay otros gentiles que sí tienen ley, y lo vamos a comprobar leyendo el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 21. Vamos a leer desde el verso 23. Hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy, hasta el día que se escribió esa profecía. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamat, de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Es decir, esos hijos de Israel, recordemos que el reino de Israel se dividió en dos. Estaba el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte era el que tenía las 9 tribus. Y ese reino del norte fue llevado cautivo a Siria. Cuando este lugar quedó inhabitado, entonces el rey de Asiria llevó personas para habitar esas ciudades. Esas personas que el rey de Asiria puso en lugar de los hijos de Israel no eran israelitas, sino gentiles. Entonces, él envió un sacerdote para que le enseñara la ley. Puede leer el pasaje completo y se va a dar cuenta que estas personas aprendieron la ley. Antes del año 702 antes de Cristo fue cuando estas personas fueron colocadas en ese lugar. Entonces, cuando el Señor llega, nuestro Mesías se manifiesta a Israel, él le da un mandato muy claro a sus discípulos y le dice: no vayan por el camino de gentiles. ¿Cómo es posible que no iban a ir por camino de gentiles si ellos vivían en Israel? Pues la pregunta tiene una respuesta sencilla. Israel estaba habitado por gentiles y por israelitas, más gentiles que israelitas. Entonces, por eso él le dio el mandato a sus discípulos: no vayan por el camino de gentiles, porque tenía que predicarse el evangelio primeramente al judío, al israelita y después al gentil. Entonces, dice Lucas 21:24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta expresión, hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla, es la verdadera interpretación del pasaje que habla de la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles no es como muchos enseñan, que se está refiriendo al último gentil que se salve o que entre dentro del pacto. No, la plenitud de los gentiles es el completo del tiempo que se le ha permitido a los gentiles estar hollando o pisoteando la ciudad amada desde el año 702 antes de Cristo. Entonces, Apocalipsis 11:1 no está hablando de todos los gentiles de la tierra, está hablando de los gentiles que tienen ley, de aquellos que son falsos israelitas, y que en el libro de Apocalipsis al final son muy detalladamente mencionados como falsos judíos. Vamos a ver en Apocalipsis 2:9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y dice Apocalipsis 3:9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En definitiva, los gentiles del patio son los falsos judíos, los que se hacen llamar judíos. Gracia y paz para todos.